Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, bienvenidos a otra review del canal. Bueno, hoy voy a contaros sobre una película que vimos ayer, em, bastante emocionante, se llama Pacific Rim. Yo creo que todos habréis oído hablar de ella. Hay un montón de trailers ahora circulando, pósters, es un taquillazo de estos del verano. La verdad que es una película impresionante. Os hago un breve resumen para los que no sepáis de ella. Pues básicamente se trata... es muy simple. Robots gigantes se enfrentan a unos monstruos que aparecen en el Pacífico, en una brecha interdimensional, y vienen a atacar a la humanidad sin saber por qué. Pues nada, aparecen unos monstruos gigantescos y la única esperanza para salvar a la humanidad, para salvarnos, son estos robots que hemos diseñado los humanos para enfrentarnos a estos mega dinosaurios tipo Godzilla. Y bueno, el argumento parece simple. Sí, alguna gente dirá que es una tontería. Pues sí, es una tontería, ¿para qué engañarnos? El argumento no es el factor determinante de la película. Pero bueno, quien va a ver esta película sabe lo que va a ver. Es un circo de efectos especiales. Mm, Quien le encante los efectos especiales se lo va a pasar como un niño. A mí me encantan. Yo flipé, hablando claro. Hay dos escenas al principio que literalmente me quedé boquiabierto. Porque además lo vimos en un cine con una pantalla que es gigantesca. No sé si habéis visto películas en cines con alta definición, pero recomiendo ir. Y el 3D no. El 3D es que a mí no me gusta personalmente. Pero bueno, la película merece la pena verla en un cine grande y con el sonido a tope. Y la verdad es que sí. Bueno, la película. El punto fuerte, como he dicho, son las escenas de acción. La verdad es que tiene tres o cuatro escenas de acción muy, muy potentes, muy fuertes. Mastodónticas, increíbles. Pero sí que es verdad que luego, para hacer los puntos de unión entre las escenas de acción, da un poquito de bajones. Es decir, no toda la película puede ser acción, evidentemente. Así que tiene que haber puntos de unión entre escenas en la que se desarrollan los personajes humanos, los pilotos de los robots. Y ahí es cuando quizás la trama baja, en los momentos un poquito aburridos de la película. Bueno, se sobrellevan. Son tramas de amistad, de amor. Bueno, no están mal, son llevaderas. Pero bueno, realmente el fuerte de la película son las escenas de acción. Todos los que vamos a ver la película vamos por los robots y por los monstruos gigantes llamados kaiju, que en japonés te lo explican. En japonés significa monstruo extraño, monstruo, no sé. Bueno, la película, como ya he dicho, la espectacularidad es el fuerte. Las actuaciones de los actores ni fu ni fa no serán recordadas. La banda sonora, bueno, cumple. Tampoco será recordada por una gloriosa banda sonora, pero cumple en las escenas de acción. Y a destacar, pues eso, una película en la que sí que bien es verdad que yo hubiese agradecido más valentía del director, mm, o del guionista, quizás, ya que, según mi parecer, si haces una película, entre comillas, friki, hazla friki de verdad. Es decir, la premisa de la película es robots gigantes de 300 metros, 5.000 toneladas, que se pegan contra monstruosidades alienígenas que salen del Pacífico. Estupendo.
pero luego no nos metas una media hora tostón, aburrimiento que nadie nos interesa. Ponnos, ponnos cosas más frikis aún. Es decir, las personas que van a ver esta película van a ver fricadas, van a ver rayadas. No nos metas un culebrón, porque realmente, si queremos ver culebrones, está llena la cartelera de culebrones. Pero bueno, es una película americana, ya sabemos que no pueden evitar meter los culebrones. Quizás si hubiese sido una película japonesa, quizás si hubiese sido más tipo manga como Evangelion, hubiese tenido una carga más filosófica, porque realmente la película trata muy poco lo que es la unión piloto, lo que es la mente del piloto con la adaptación al robot. Eso quizás los mangas, como esta película estaba muy influenciada por los mangas, en un manga sí que se trata más, pero aquí en la película no lo tratan tanto. Entonces digamos que esta película es una adaptación de un manga una película americana adaptada a un manga. Y sí, se han atrevido a hacerlo, pero se han quedado a medias. Yo me lo pasé muy bien en las escenas de acción, me lo pasé muy bien. Pero sí que es verdad que salí del cine diciendo, lo habéis hecho bien, pero os habéis quedado a medias. Con un poquito más de valentía, hubieses hecho una pasada de peli de 10. Peli friki perfecta. Se han quedado en una peli muy buena a nivel de efectos, peli muy comercial, pero que no va a contentar ni 100% a los frikis, ni va a contentar 100% a los no frikis, a la gente más normal, que no le gusten tanto el tema no robótico, no monstruos. Así que, bueno, yo le voy a dar de una votación de un 7, entre un 6,5 y 7. Me gustaron mucho las escenas de acción, repito, me fliparon, me parecieron espectaculares, el sonido increíble, todo lo técnico increíble. Argumentalmente no tanto, así que la recomiendo si queréis pasar una tarde súper flipante de cine, pero no busquéis nada más de argumentalmente ni nada. Así que, gracias por ver la review y espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si queréis ver más reviews del canal y estaremos a tope haciendo reviews constantemente porque nos encanta el cine. Así que suscribiros. Gracias.